Hola chicas, bueno, ahora voy a hacerles la cápsula sobre la clase que no pudimos tener y es sobre el do y el das. Bueno, como vimos en lo poco que tuvimos de clase, el do se utiliza con los pronombres I, que es yo, you, que es tú, we, que es nosotros, y they, que es ellos. Y das se usa con he, she, it. Y he, she, it son él, ella y eso. Asimismo, también existe el do y el das en una versión negativa y se utiliza para los mismos pronombres. Y bueno, la abreviación sería don't, doesn't en los respectivos casos. Aunque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cuándo vamos a usar el do y el das? Aquí en estos paréntesis, o sea, entre medio de estos dos slash, está la pronunciación así, no escrita con los fonemas, con la representación de cada fonema, sino que de una forma más fácil de leer, así como escrita normalmente con la pronunciación, el do y el das. Bueno, los usamos para hacer preguntas en presente simple o oraciones o en oraciones que tengan verbos. ¿Ya? ¿Y cómo lo usamos en positivo? Para una oración, lo primero que usamos es nuestro sujeto, que puede ser we, I, Anita, Anita sería she, más el auxiliar, que sería el do o el das, y el objeto o la forma base, que es lo que se hace y lo que casi siempre nos dan para hacer los ejercicios. ¿Ya? En el caso de una pregunta, usamos el auxiliar, comenzamos con el do o el das, luego agregamos nuestro sujeto y la forma base o aquello que nos dan para que nosotras hagamos la pregunta o la oración en el caso anterior. Aquí tenemos en ejemplo, does Anita speak a foreign language? Que sería, Anita habla una lengua extranjera. Y bueno, en la oración el ejemplo es I do my homework, que es yo hice mi tarea o yo hago mi tarea. Es yo hago mi tarea, no yo hice. Bueno, luego de eso tenemos la forma negativa de estos dos auxiliares, del do y el das. ¿Cómo se hace la oración? En la misma forma que en positivo, solamente que si utilizamos do not o does not. Y aquí tenemos nuestro sujeto, el auxiliar en negativo y el objeto o forma base, que es decir, lo que nos dan y es lo más importante, por así decirlo, de nuestra oración. Entonces aquí tendríamos the machine does not work, que sería la máquina, es decir, eso, por eso se utiliza el does, no trabaja. Aquí utilicé un sujeto en una forma distinta quizás a el it. Y bueno, ¿cómo utilizamos esto pero de una forma más contraída, más abreviada? Sería do not se transforma en don't y does not es doesn't. ¿Okay? Esta es la forma más común de utilizar estas conjugaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos es mucho más fácil decir don't o doesn't, I don't, he doesn't, que I do not o he does not. ¿Ya? Es por eso, y se escribe de esa manera y se utiliza, es lo mismo, solamente que esto es la abreviación.
Pero, ¿podemos tener oraciones en negativo con do y das? Sí, sí podemos tener oraciones en negativo con do y das. Y bueno, la forma que tiene esto es la misma que una pregunta en positivo, solamente que el auxiliar lo tenemos que poner en negativo. Entonces tendríamos el auxiliar, ahora ya utilizando nuestras contracciones, que sería don't o doesn't, más el sujeto que vamos a utilizar y la forma base. Entonces aquí tendríamos, don't you understand me? O sea, ¿tú no me entiendes? O sea, no se usa tanto porque normalmente uno no pregunta en negativo, pero sí, igual es necesario que ustedes sepan cómo se hacen las preguntas en negativo. Aunque no es común hacer preguntas en negativo, o sea, en inglés. En español sí hacemos preguntas en negativo, sobre todo como en ciertos lugares del país o ciertos lugares del continente. Pero en el inglés no se usa mucho esto de decir, oye, ¿no quieres esto? Es como, ¿qué? No, ellos preguntan así como, oye, ¿quieres esto? Pero es importante que sepan que sí se puede hacer y que la forma es la misma que en positivo, solamente que el auxiliar iría en negativo. Y luego de eso tenemos esto, que es cuando agregar la S, la ES o la IES en nuestros verbos. Bueno, en este tiempo, que es el presente simple, nosotras cuando hablamos de una tercera persona en singular, es decir, he, she o it, que es él, ella o eso, le agregamos una S, ES o IES al final del verbo en las oraciones afirmativas. Solamente en las... Ya, entonces tenemos que, cuando se agregan la S, la ES o la IES en oraciones afirmativas, de el tiempo presente simple para terceras personas, pero solamente una tercera persona, que sería he, she o it, ¿ya? Solamente en ese caso se agrega estas letritas. Bueno, cuando agregamos la S en todos los verbos que no finalizan en CS, ya. Bueno, cuando agregamos la letra S al final de nuestro verbo en estas oraciones, en todos los verbos que no finalizan en S, CH, SH, Z, O y X, ¿ya? Este O es que tampoco los verbos que terminan, o sea que también los verbos que terminan en O también se les agrega otra terminación, ¿ya? Por ejemplo, go es goes, no goes. Pero ahí lo vamos a ver. Y también se le agrega la S, aparte de todos los verbos que no finalizan en estas letras, que son estas letras de acá. Ya. En todas las, como dije anterior, en todas las, todos los verbos que no finalizan en estas letras, y también en los verbos que finalizan en Y y que tienen antes una vocal, ¿ya? Aquellos que tienen una consonante antes, no. Solamente los que terminan en Y y tienen antes una vocal, o bien los que no terminan en estas letras que están ahí. Y bueno, eso sería work o works, buy o buys. ¿Y cuándo agregar ES? Bueno, la ES es una terminación que se le agrega a todos los verbos que finalizan en S, CH, SH, Z, O y la letra X, ¿ya? Por ejemplo, watch quedaría en watches. Y luego tenemos la terminación IS. Y esta se agrega cuando el verbo finaliza en Y y antes de finalizar tiene una consonante,
Y además, aquí la letra Y se cambia por la letra I o I latina. Entonces tendríamos curry, quedarían curries. Y eso sería, chicas. Muchas gracias por ver esta microclase y eso. Cualquier duda me dicen nomás, ahí yo estaré contestando.